Muy buenas noches, doctor Javier Rolando Tellería. Buenas noches, compañeros. El nombre de mi compañera es Stephanie Talía Morales y mi nombre es Daniela Gualuque Rodríguez. Tenemos el agrado de presentarles a uno de los temas de los momentos trascendentales de la sociedad internacional, el Imperio Romano, auge y decadencia. Cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar de los datos históricos a abordar. La fundación de Roma data del año 753 a.C. La historia política de Roma está marcada por tres periodos muy importantes. Uno de ellos es la monarquía, la república y el imperio. La monarquía. Durante la monarquía gobernaron 7 poderosos reyes, del año 753 al año 509 a.C. Operaban el cargo de por vida, lo que quiere decir que los reyes tenían el cargo de por vida y los elegían por el Senado, lo que era conocido como el Senatus. El rey era responsable de convocar al popolus a la guerra y a dirigir el ejército en la batalla, ya que los reyes elegidos tenían experiencia militar o poderes judiciales. Una de las características más importantes de la monarquía fueron los patricios y los plebeyos. ¿Quiénes eran los patricios? Eran los conjuntos de familia del mismo origen, se podría decir del mismo gen. Y los plebeyos no eran ciudadanos romanos, sino que eran súbditos libres, sin patria y sin hogar. Al principio, solo ellos podían llevar armas de defensa del Estado, pero de pronto un plebeyo, como un patricio, estaban obligados a servir al ejército. La República fue alrededor del año 509 al año 510 a.C. Lucio Tarquín, conocido como el Soberbio, fue el séptimo y último rey de Roma. Extendió su poder político por toda Italia, donde se embarcó en conquistar al Mediterráneo. Los militares romanos llevaron a Grecia, Asia Menor, lo que ahora es Turquía, Siria, Judea y Egipto bajo el control romano, y en el oeste a Galicia, Francia moderna, se extendieron a Sara, el Mar Norte y España. Roma se convirtió en la gran metrópolis, consiguiendo llegar al mayor poder del Mediterráneo. Roma fue capaz de expandirse porque era más estable políticamente que sus enemigos. También adoptaron una política militar agresiva. Su ejército adoptó jabalinas, caballerías, infanterías pequeñas, organizadas para las peleas superiores en la montaña, donde el ejército permitió conquistar a Roma toda Italia y lograr la unificación política de la península. Las ciudades derrotadas también eran conocidas como álidos. Eran Italia, Grecia y ciudades latinas. Estas ciudades pagaban impuestos para el abastecimiento del ejército, donde el establecimiento del ejército tenían colonias para asegurar su lealtad y proteger la costa de piratas e invasores. Guerras del Mediterráneo. La conquista se llevó a cabo a través de 3 guerras púnicas, donde eran más marítimas que terrestres, donde las victorias romanas pusieron a Sicilia, Sardinia, España y el norte de África bajo su dominio. También estaban Grecia, Macedonia y el oeste de Asia Menor bajo el dominio de los romanos. Los romanos vieron el mar Mediterráneo como su mar, por eso usaban la frase Mare Nostrum. Pensaban que ellos podían controlar su mar, y en realidad sí lo controlaron, porque controlaban su perímetro entero entre la costa de Italia y España. Los soldados juegan un papel muy importante, ya que son herramientas para controlar las ciudades conquistadas y también para la expansión de Roma. Los soldados ordinarios eran formados por gente que había peleado en algún momento contra los romanos, lo que quiere decir que en algún momento eran los enemigos capturados. Eran puestos en regiones muy lejanas de donde ellos eran originarios.
donde se les decía que les iban a dar la libertad después de 25 años de servicio. Los soldados romanos estaban bien equipados, estaban muy bien entrenados y la mayoría empezaba a trabajar después de los 22 años, hasta servir como veteranos, lo que son los veteranos hasta los 45 años. El Imperio Romano. Julio César junto a Craso, Pompeyo, formaron el triunvirato dictador vitalicio, el primero de los líderes en concebir Roma como imperio. Julio César, quien fue asesinado como dictador, pasa a ser emperador de Roma Augusto, convirtiendo a Roma en el centro del imperio. Podría considerarse que Roma en ese momento era la capital del mundo, donde se constituyó sobre las más importantes legadas de la República. 2 siglos de prosperidad, conocidas como la Pax Romana, se transformó hasta llegar a ser el más grande e influyente en la institución política de Europa, donde floreció notables territorios así como produjo extrema riqueza, también produjo pobreza a la vez. Los legionarios eran conocidos como la infantería pesada. Al principio eran 175.000 legionarios y formaban la infantería pesada, la caballería de Galicia, arqueros de Líbano y tiradores de la isla de España. Los soldados legionarios, donde se retiraban, recibían un salario y una tierra como soporte para sus familias. En cambio, los auxiliares recibían 2/3 del salario, aprendían latín y recibían a la civilización latina. Llegaron a ser 35.000 soldados del Imperio Romano, pero no eran fuerza suficiente para 6.000 millares de fronteras y la seguridad interna de 50 millones de personas, donde podría decirse que la conquista no fue lograda sin la resistencia. La caída de Roma. En el siglo IV y en el siglo V, invasiones germánicas y las invasiones de los godos determinaron el fin del Imperio Romano. Los germánicos, conocidos como los bárbaros del norte de Europa, llegaron a alcanzar la frontera del norte del imperio, llegaron a territorios más allá de los ríos Rin y Danubio, donde las invasiones bárbaras estaban compuestas por los visigodos al oeste de Galia y los vándalos bajo el mando de Aladico. Posteriormente estuvieron bajo el mando de Gensorio en el año 455 después de Cristo. Atila destruyó la ciudad de Roma en el año 451 después de Cristo. En la primera invasión en el año 410 después de Cristo, los godos saquearon totalmente Europa. Hubo una anarquía militar, donde los emperadores eran nombrados según a los intereses de las tropas que controlaban las fronteras, y el Diocleciano fue un gobierno de tetrarquía, lo que quiere decir de 4 gobiernos, en el año 284 al año 305 después de Cristo. Es ahí donde se produce la división del Imperio Romano Occidental y del Imperio Romano Oriental. El Imperio Romano Occidental era la capital de Roma y el emperador era Diocleciano. Cada uno de estos imperios tenían un viceemperador encargados de controlar las fronteras. El viceemperador del Imperio Romano Occidental era Galerio. Este imperio se conoce como guerras civiles y tropas amotinadas, y llega a su fin en el año 476. El Imperio Romano Oriental. La capital era la capital de Constantinopla, donde el emperador era Maximiliano y el viceemperador era Constantino. Este imperio romano se conoce como estable y próspero de Roma. Contexto histórico.
Los antiguos romanos eran gente práctica y conservadora, cuya organización política evolucionó lentamente. Existía cierta organización social y política, como la división de los habitantes en dos clases, los patricios y por el otro la plebe. Los patricios eran la clase dominante que controlaban los cargos políticos, militares y religiosos. La plebe, también conocidos como plebeyos, ellos eran los pequeños propietarios, los campesinos y los comerciantes. También existían los esclavos. Ellos podían ser prisioneros de guerra o personas vendidas por no pagar sus deudas. Continuando con el contexto histórico. La formación del Imperio Romano en el año 27 a.C. puede encontrarse en diferentes fenómenos que fueron dándose progresivamente en la historia de Roma. Primero, la expansión de la República de Roma en busca de centros de comercios. Esta expansión permitió neutralizar a los enemigos. Además de las guerras civiles por el poder de Roma, llevan a los ciudadanos a pensar en la necesidad de instalar un único gobernante, donde estuviera todo el poder y calmara las guerras. Como consecuencia de las guerras, la idea de un único gobernante sería una opción aún más real por los romanos, entre los cuales Julio César y su hijo adoptivo Octavio destacarían claramente en busca de este poder en el gobierno. Octavio, con la ayuda de la emperatriz egipcia Cleopatra, el Senado y el pueblo romano, lo coronarían como el primer emperador de Roma, con el ejercicio pleno de los poderes políticos, religiosos, militares, económicos y civiles. Octavio pasaría a llamarse Augusto y comenzaría así el primer gobierno imperial. Este gobierno se conocería como la paz romana al lograr Augusto pacificar los territorios y establecer un importante bienestar económico. Crisis del Imperio Romano. Económicas, sociales y políticas. Comienza la crisis del imperio, sacudido por cuestiones económicas, militares, políticas y religiosas. El imperio entró en una profunda crisis económica, bajo la producción de alimentos y disminuyó la población, lo que hizo estallar la inflación, la escasez y la cesantía, desatándose una profunda crisis económica que afectó principalmente al área occidental del imperio. La crisis política. Las instituciones políticas se hicieron ineficientes, estalló la corrupción y la imposición de los intereses privados. Los emperadores duraban muy poco en sus cargos y eran constantemente derrocados por las legiones orientales y occidentales que intentaban imponer a sus jefes militares como emperadores. La crisis militar. La intervención política del ejército provocó que las fronteras quedaran mal defendidas, facilitando la invasión de los pueblos bárbaros. En la crisis del Imperio Romano en lo moral, se relajaron las costumbres y su religión fue perdiendo protagonismo hasta ser reemplazada por el cristianismo. Y continuando con la crisis del siglo III. El fin del Imperio Romano de Occidente. Decadencia del Imperio. Durante el siglo III comienza la decadencia del Imperio Romano que lo llevaría a su caída definitiva. El Senado perdió el poco poder que todavía quedaba en sus manos. Las características de este periodo anárquico fueron las siguientes. Se producían constantes amotinamientos en las tropas, las epidemias y las guerras disminuyeron sensiblemente la cantidad de habitantes. Las ciudades se hicieron inseguras debido a las invasiones bárbaras y las guerras civiles. Las fronteras fueron siendo cada vez más inseguras, ya que aumentaban los ataques de los pueblos circundantes, a quienes los romanos denominaron bárbaros. La industria y el comercio decayó, haciendo que gran parte de la plebe urbana optara por trasladarse hacia las zonas rurales.
Se produjeron importantes insurrecciones de campesinos, especialmente debido a la gran presión fiscal que sufrían. Los esclavos comenzaron a sublevarse, escapaban o destruían sus herramientas de trabajo, mientras que el fin de las conquistas impedía la llegada de nuevos esclavos. Para el siglo V, el imperio estaba reducido a Italia y su ejército conformado por germanos. Su economía estaba arruinada y las ciudades en decadencia. Sucesivas invasiones de los bárbaros hicieron caer en forma definitiva el imperio romano del occidente en el año 476, año que marcó el final de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. Se llama Edad Media al periodo de 1000 años en la que confluyen tres culturas importantes, la romana, la cristiana y la germánica, y que la transcurre entre los siguientes eventos. Año 476, caída del Imperio Romano de Occidente. Del Imperio Romano. La creación de una nueva aristocracia gracias a las victorias políticas de los plebeyos permitieron la creación aristocrática de ricos burócratas llamados nobles por los romanos. El colapso del imperio, donde se podría decir que el imperio romano prefería emplear a una zanahoria más que a un garrote. El declive del comercio romano, inferiores armas de calidad, ejército, rebeliones, invasiones extranjeras que llevaron a Roma a un colapso. Legiones victoriosas. Si hablamos de legiones victoriosas, tendríamos que hablar de las legiones bárbaras y de los godos, que llegaron a ascenderse de ricas victorias de ciudades, a hacerse victoriosos de varias ciudades de Roma y también de varias conquistas, en donde se podría decir que Roma ganó en algún momento muchas conquistas, pero los bárbaros y los godos se hicieron victoriosos de varias ciudades después del colapso. Consecuencias del Imperio Romano, auge y su decadencia. Las consecuencias de estas invasiones causaron la desaparición de la unidad política y jurídica en el Mediterráneo, la desaparición de la unidad lingüística, aparición de nuevos dialectos. Se agrava la decadencia económica de Occidente. La sociedad se vuelve completamente rural y la agricultura una principal actividad. Finalmente, por la influencia de estos pueblos y las tradiciones romanas que se perpetúan, en especial la religión católica, se configura una nueva sociedad. Actualmente este episodio se repite con países que se sienten capaces de intervenir en lugares en donde no ha llegado la civilización, entrometiéndose en sus asuntos internos, haciendo enemigos, colocando el denotante para el estallido de la guerra, para más tarde ser los defensores de la paz, la justicia, el derecho y la libertad, con el fin último de la conquista, provocando enemigos en lugares difícilmente perceptibles en el mapa del mundo y en otros un tanto más perceptibles,